Bueno, entonces, ¿alguna duda ayer con lo que vimos de jQuery y demás? ¿No? ¿Se entiende todo? ¿Podemos hacer entonces ya un proyecto grande? ¿No? ¿Por qué no? En principio jQuery lo vamos a ver muy rapidito, va a ser solo esta semana, ¿vale? Entonces, ahora en la segunda evaluación vamos a trabajar con proyectos, ¿vale? Vamos a intentar hacer proyectos grandes, acabar, cosas acabar, pero con jQuery creo que no nos vamos a entretener, porque luego come mucho tiempo y prefiero que lo dediquemos al resto de frameworks y demás, ¿vale? ¿Entonces vamos a hacer un examen? Depende. Depende de qué capacidad. Depende de vosotros. Que yo veo que la gente curra con los proyectos, que no empieza a ver historias raras, que no sé qué te cuál. No hay examen. Evaluamos con los proyectos y fuera. ¿Vale? Que yo me empiezo a encontrar cosas raras y veo un proyecto y otro y otro y el de la moto todos iguales. Pues digo, pues lo siento, pero tengo que hacer examen. ¿Vale? En principio no va a haber examen. Bueno. Madre mía. Vámonos a Moodle. Vamos a darle un repasito a lo que vimos ayer y vamos a introducir partes nuevas que aún no hemos visto de jQuery, ¿vale? No hemos visto cómo hacer peticiones allá y una serie de cosas que tendremos que ver hoy. Vámonos aquí. Os he puesto un enlace nuevo, que este es el tutorial que ayer no localicé, ¿vale? Que os decía que es más tipo tutorial y estaba muy bien. Y este es el que vamos a utilizar para repasar un poquito, viene con ejemplos y es muy sencillito. Dijimos eso, decimos, ¿verdad?, que jQuery no es más que una librería que me va a dar funcionalidades de ayuda para hacer las cosas más rápido, ya lo viste ayer. Hay muchas cosas que una vez que ves cómo hacerlo con jQuery, pues lógicamente es mucho más fácil a como lo hacíamos o más rápido que el modo en que lo hacemos en JavaScript plano. Ya os digo, no es más que una librería que alguien en su momento dice, pues cosas que hago habitualmente, vamos a hacerlas de un modo más fácil para que se hagan con una sola sentencia o con una sintaxis un poco más rápida. Ya visteis que a la hora de utilizar jQuery no es más que un archivo JS que tenemos que linkar, bien descargándonos el archivo JS, bien haciendo una referencia a uno de los CDN en los que está colgado. Vamos a ver si aquí tenía algún CDN. Los CDN, ¿sabéis lo que son? Son simplemente servidores en los que va a estar colgada la última versión. Aquí dentro de la página lo tenemos, la última versión estable, y lo único que necesitas es linkar la URL. En cualquier caso está enlazando el JS, ¿vale? No estamos haciendo otra cosa. Recordad que teníamos versiones descomprimidas, minificadas. Nosotros siempre vamos a enlazar, para ponerlo en producción, la versión mínima que encontremos, ¿vale? Dijimos también que dentro del jQuery tenemos varias partes, que tenemos lo que sería el jQuery Core, que es el que nosotros estamos trabajando, que es donde tenemos todas nuestras funcionalidades y demás, y luego tenemos jQuery UI, que también lo veremos, que es para interfaces de usuario, lo que tenemos son muchos tipos de animaciones, componentes y cosas así. El resto ya no lo vemos, como sería jQuery Mobile, que es más pensado para dispositivos móviles y demás, ahí no entraremos, ahí si tenéis vosotros curiosidad le podéis echar un ojito, ¿vale? A la hora de utilizar jQuery, ya vimos que, bueno, que simplemente lo enlazábamos y empezábamos a trabajar. El aspecto básico con jQuery es la función jQuery, que no es más que esa función que comienza por $, el símbolo dólar. Dijimos que venía lo del símbolo dólar porque si miramos las especificaciones de JavaScript plano, los nombres de las funciones pueden contener letras y algunos símbolos, y uno de los símbolos que es válido para el nombre de una función es el $. Luego eso no tiene nada de extraño. $es el nombre de una función que se os podría haber ocurrido a cualquiera de vosotros en los meses anteriores, ¿vale? Como nombre de una función. Eso es lo que llamamos la función jQuery. Existe también como función jQuery, si la llamamos, ¿vale? Y siempre va a ser lo mismo, recordad, siempre vamos a hacer una selección sobre algún elemento de la página y sobre eso luego vamos a hacer algún tipo de acción, algún método. Ahí es donde ya
aplicaremos diferentes cosas, pero la mayoría de las veces vamos a utilizar la acción. Vais a ver que habrá algunos casos en los que vamos a tener, no como selector, sino jQuery como variable, ¿vale? Y haremos $punto, lo que sea. Por ejemplo, tenemos un bucle que es el each, que lo puedes hacer con $punto each, sin utilizar los paréntesis, ¿vale? Sin función, sin ser una función. Pero eso luego ya cuando nos salga, lo iremos viendo poquito a poco. Lo primero que teníamos que hacer siempre para empezar a trabajar en nuestro código, ¿qué era? Eso que tenemos ahí, ¿eso aquí equivale en JavaScript plano? Ayer ya muchos pasaba que decíais, no me funciona porque no sé qué, da igual. Claro, me ponía ahí el tag script, empezaba a utilizar jQuery, pero debajo lo habéis puesto en el header, todavía no había cargado los tags. Con lo que el selector que poníais para coger todos los párrafos, pues no funcionaba, no encontraba nada. Ese sería el onload, ¿verdad? Cuando ya todo está cargado, empieza a trabajar. En este caso, la sintaxis sería esa, sería el document.ready es el evento, el ready. Esto es una forma de definir un evento. Cuando ya está cargado el documento, ejecútame la función que te pongo aquí. En este caso es el equivalente, ¿vale? Fijaros que yo podría escribirlo de esta otra forma. Podría escribirlo así, y es totalmente válido. Solo con el dólar, y eso es como una abreviación para poner el document.ready, ¿vale? Cualquiera de los dos va a hacer. Va a comenzar con la carga de la función. Esto de los conflictos nos podemos saltar, que en principio nos vamos a ir directamente a lo que sería la parte de los selectores, que es lo primero que nos interesa, que vimos que lo primero que yo estoy haciendo es seleccionar elementos en mi página para actuar sobre ellos. Lo que era el equivalente, ¿verdad? El getElement by ID, getElement by tagName, by className, todo eso, los selectores. En este caso, recordad que yo puedo seleccionar, siempre el método de selección es con el mismo, con jQuery. En este caso selecciono por ID, por clase, por atributo, ¿verdad? Todos los inputs cuyo atributo name sea igual a ese que hay en concreto. La potencia que tiene jQuery está sobre todo en los selectores, que tenemos cantidad de selectores. Podemos hacer selectores en base a los selectores CSS, es decir, componiendo selectores, dame los LI de los UL que tienen la clase people, que están dentro de un elemento que tiene el ID, y así con todo. Podéis decirles varios elementos que queréis seleccionar. Quiero los bits que tienen myClass, como clase esa, y los UL que tienen clase people. Veis que ha puesto una coma. Está seleccionando dos cosas diferentes. En fin, los selectores, ahí tenemos, donde más trabajo tenemos en jQuery, quizás en el tema de los selectores, para saber al final. Luego tenemos lo que se llama pseudo-selectores, que son modificadores que introduce jQuery, como por ejemplo, dame todos los tags A con clase external, pero me va a dar solo el primero. ¿Vale? El 2 puntos modificados solo el primero. Dame todos los TR que son impares. ¿Vale? Es decir, todos los TR, los impares, no me den los pares, solo los impares. Así con todo. Dame todos los que son, coges todos los bits, y como eso te devuelve un array, dame todos los que están más abajo de la posición número 2. Por tanto, le estamos viendo todo menos los tres primeros, menos el 0, el 1 y el 2. ¿Vale? Esos son algunos de los modificadores que tenemos para a la hora de hacer la selección. Si yo quiero comprobar si un selector me devuelve elemento o no, si lo necesito, la forma es mirándole su length, la propiedad length. Una vez que he hecho la selección, mirándole el length. Porque si lo hacéis así, siempre os va a dar true, aunque no encuentre ningún elemento. Siempre va a haber un objeto jQuery, que no tiene elementos dentro, pero devuelve un objeto y por tanto eso se va a considerar true. Si necesitara ver si ha encontrado elementos, la selección, tenemos que mirar el punto length, ¿vale? Y como siempre, pues tened en cuenta que se pueden guardar en variables, que yo simplemente lo voy a poder guardar en una variable para operarlo después. Estos son objetos normales y corrientes. Los estoy obteniendo a través de una función que se llama jQuery, pero son objetos. Son un tipo de objeto un poco especial porque son objetos jQuery, eso sí nos puede salir alguna vez, no son objetos DOM, tienen las mismas características pero varían en algunas, con lo que podría cambiarnos alguna cosilla, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos algunas cosas más de los selectores y demás, ¿vale? A la hora de trabajar con los selectores, pues ¿qué es lo que hacemos luego? Pues una vez que ya hemos seleccionado nuestro elemento, ¿qué es lo que hacemos ayer?
pues llamar a algún método que los transforma en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en ese caso el HTML, ¿qué es lo que hacía? Pues si lo pones sin parámetros, obtiene el HTML del elemento que hayas seleccionado. Si lo haces con parámetros, lo que hace es que modifica el HTML del elemento que hayas seleccionado. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando yo aplicaba esto sobre una selección que había encontrado muchos H1? Yo tengo en la página 3 H1. Si yo lanzo esa sentencia, ¿qué es lo que pasaba? Modifica solo el primero. Modifica todo. Modifica todo. Daros cuenta que aquí te olvidas un poco del tema array. En la mayoría de los casos, no en todos, hay veces que tú vas a seguir iterando y demás, pero en la mayoría de los casos con jQuery te olvidas de los arrays. Funcionan muy transparente. Tú dices, toda la selección, hazle, y da igual si la selección es uno o es un array. A toda la selección le va a aplicar lo que tú le estás diciendo, el cambiarle su HTML. Luego está el concepto del el encadenar, que es también muy cómodo y que nos da lugar a chorizos como ese, ¿vale? Y que cuando te acostumbras, pues bueno, pues lo que vas haciendo es encadenar cada una de las diferentes acciones que vas haciendo. Ahí, por ejemplo, se está quedando con el elemento que tiene un determinado ID, que está encontrando dentro de él todos los H3 que puede haber, si hay más de uno. Está diciendo que se está quedando solo con el tercero, que estamos numerados en el 0, C1, el EQ, se está quedando con el que está en la posición 3 y le está cambiando el HTML. Todo concatenado. Por lectura se suele recomendar que lo escribas así, pero nadie te obliga. Esto y esto es lo mismo. Este bloque y esa sentencia es lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa es que un poco para que sea más legible, se suele colocar así. Pero eso da un poco igual. ¿Vale? Ok. Esto es un poco el repaso todavía de todo lo que vimos ayer. Algunos de los métodos que hemos visto, pues eso, para cambiar el HTML, el texto, si utilizamos el del texto en vez del HTML, el HTML no se va a interpretar. Si escribiera un tag no se va a interpretar, se va a ver como texto en la página. ¿Vale? Era simplemente un poco la diferencia. Podemos mover, copiar, por supuesto, crear elementos en nuestra página. ¿Cómo creamos elementos en nuestra página? Pues simplemente, pues ahí es que nos está creando y está insertando. A la hora de insertar elementos, pues tenemos los insert after, insert before, antes o después, el append, el prepend, añadir después, para crear elementos, que creo que aquí todavía no ha salido. Simplemente con la función jQuery, recordad que yo pongo el dólar, tiene que aparecer ahora. Aquí lo tenéis. Eso, por ejemplo, está creando un nuevo párrafo, ¿verdad? Pues está creando un LI. Escribir la sintaxis, o sea, escribir el tag. Y eso, si lo encapsulas dentro de la función jQuery, te crea el objeto jQuery que representa ese elemento, ¿vale? A mí esa es la parte quizás que menos me gusta de jQuery, porque sigue escribiendo el HTML como tal, ¿no? Pero bueno, funciona así. Ahí pues está creando el LI, pues lo que sé, luego ya podemos trabajar con él como un elemento cualquiera. Esta otra sintaxis que tiene que te permite decirle que creas el tag y ahora lo que vas estableciendo son atributos mediante un objeto JSON. Pero está haciendo lo mismo, ¿vale? En vez de escribirlo aquí, como lo escribiría yo el class, en vez de haberlo escrito ahí como lo he hecho, puedo hacerlo aquí con el HTML pondría new list item, que sería el texto que va a aparecer en medio, y en el class pondría new. Sería exactamente igual. Eso ya es el que os parezca más cómodo, ¿vale? Bueno. Y eso son más o menos las cosas que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Con los ejercicios que estuvimos trabajando y no sé si me dejo alguna cosilla. Aquí estáis viendo un poco equivalencias de cómo insertar, cómo, bueno, esto lo podemos echar un ojillo, pero son cosas que creo que estuvimos ya viendo. Vamos a irnos a una parte nueva, que sería la parte de los eventos, cómo definimos eventos en jQuery, aunque ayer ya nos salió alguno, pero vamos a irlo viendo. A la hora de trabajar con eventos, pues tenemos dos formas de definir los eventos. Bien, para muchos va a haber un método, para la mayoría de los eventos vamos a tener un método que es para trabajar con ese método en concreto, por ejemplo para el click. Y luego tenemos una función genérica que es la función on, que define el evento para la que esa misma función te va a definir cualquier tipo de evento, ¿vale? Esto y esto es equivalente, no hay diferencia. Estás definiendo los mismos eventos que, ¿vale? ¿Alguien ha dicho algo y voy a preguntar? Luego simplemente hago mi selección igual que siempre, y ahora le hago sub el evento.click, pues lo que va a hacer es que al hacer clic sobre un elemento se me dispare lo que sea, ¿vale?
Aquí abajo, por ejemplo, pues está definiendo para el botón que tiene clase ALER, es decir, siempre lo del selector es donde está lo más gordo, la potencia en jQuery. Haces tu selección y sobre ese ya estás definiendo el evento. En este caso lo hace con el on, vale, pues para el evento click, la función que vas a ejecutar es esa. Tened cuidado con una cosa, jQuery no se lleva muy bien con la función arrow. Si os fijáis, nunca sale la función arrow, siempre están utilizando funciones anónimas tradicionales, ¿vale? No utilicéis la función arrow, no se llevan bien. ¿Por qué? Suele dar problemas, porque jQuery en su momento, cuando se definió, fue antes de la función arrow. Y yo creo que por compatibilidad lo han seguido todo igual y no se lleva demasiado bien. Hay muchos casos en los que te da problemas. Entonces, utilizar funciones normales no nos va a hacer falta, porque el this sí lo tiene solucionado jQuery. Si ponemos $this, ese es el objeto que ha lanzado el evento y lo coge perfectamente. Ahí no hay problemas de ámbito como nos pasa en JavaScript Plan. Por tanto, no tiene ese problema. Entonces, utilizar ese tipo de funciones. Javi. Yo he usado la función arrow con el document ready y no me ha dado muchos problemas, no me ha dado ningún... Yo mi consejo es que intentéis evitarlo, que utilicéis funciones anónimas. En la mayoría de los casos puede no darte problemas, pero hay casos en los que podrías saltarte. Vamos, si queréis, a ir explicando un poquillo código, que lo vayamos haciendo a la vez. Entonces vamos a abrirnos el Visual Studio. Voy a abrirme la carpeta que tenía ya con vosotros. Ya tenía yo. Aquí yo ya tenía enlazado jQuery, ¿verdad? Teníamos una serie de párrafos y teníamos un JS en el que estábamos haciendo nuestras pruebas. Pues venga, vamos a ir definiendo, vamos a hacer nuestro $document, el ready, ¿verdad? Y vamos a definir una función. Y aquí adentro es donde vamos a, ese es nuestro unload. Cuando ya todo se haya cargado, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir algún evento. Vamos a hacer $1 para cada uno de los párrafos. Vamos a llamar a su evento click. Como lo voy a hacer así directamente, no tengo que poner nada más, ya directamente la función que va a tratar el evento. Y vamos a hacer solamente un console.log, ¿vale? Hago clic. ¿Vale? Lo único que hemos hecho ha sido utilizar esta sintaxis, hemos utilizado el evento load y con esta sintaxis le paso la función y ya lo tiene. Vamos a probarlo. Nuestro index.html. Y cuando hacíamos, voy a abrir la consola para que lo veamos. Y si hacemos clic sobre cualquiera de los elementos, ¿vale? Salta el mensaje. No tiene, ahora mismo no tiene más, ¿verdad? Cuando yo hago clic sobre uno de los elementos, yo aquí podría pasar un objeto de evento que te va a dar información igual. O puedo utilizar el $this, que el $this es el objeto. Ahí, si os fijáis, yo lo que he hecho con esa selección o con ese evento está definiendo el evento de una sola vez para todos los párrafos. Porque la selección que estoy haciendo es para todos los párrafos, ¿verdad? Si yo ahora hago un $this, con eso lo que estoy haciendo es trabajar sobre aquel elemento que lanzó el evento. Por tanto, con el párrafo en concreto que yo he pinchado. Me da igual, como ahí lo estoy haciendo genérico para 4, sobre el que pinche lo va a hacer. ¿Sí? Le cambiamos, por ejemplo, el texto que aparece. Vamos a poner clicado. ¿Vale? Vamos a borrar esto y vamos a hacer, ¿vale? Ya se ha cambiado por clicado, ya se ha cambiado por clicado, ya se ha cambiado, ya se ha cambiado. ¿Sí? No tiene mucho misterio, creo yo, ¿no? ¿Se entiende? Si queréis probamos la otra sintaxis va a hacer exactamente lo mismo. Si yo lo cambio por on y aquí pongo click y el segundo parámetro de la función que lo va a tratar ese evento,
tiene que hacer exactamente lo mismo. Hago clic, hago clic, hago clic y hace exactamente lo mismo. Son dos sintaxis diferentes para hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces eso es referente a la parte de eventos. Puedo utilizar, si necesito datos del evento, pues puedo utilizar, por ejemplo, con el $D solo voy a obtener quién lo ha lanzado, pero recordad que si quiero saber, por ejemplo, las coordenadas en las que estaba el ratón, si es un evento de ratón, ese tipo de cosas, pues necesito pasarle el objeto de evento, pero le pasáis el event object y vais a tener, pues por ejemplo, esto, el page X, page Y, vamos a utilizarlo. Yo en la función le voy a pasar, vamos a llamarlo igual que ahí, event object, le podéis poner el nombre que queráis, por supuesto, es un parámetro. Y aquí voy a hacer, en vez de clicado, vamos a intentar escribir, venga, voy a escribir el eventObject.pageX. Sí. Es decir, me voy a escribir la coordenada en X en las que... Voy a sacar la ventana, perdón. Vamos a sacar esta ventana fuera. Vale. En el HTML me tiene que poner la coordenada en X en la que estaba el elemento. ¿Veis? La coordenada en X es la que está el ratón que estoy poniendo. Si lo pongo por aquí, pues te será, ¿vale? 18, por aquí, pues 17. Es la coordenada en X, la que estoy imprimiendo, ¿eh? Porque he puesto el paje, perdón, he puesto el paje X. Ya está. Muy parecido a como hemos trabajado siempre. Lo único que la ventaja que tiene es que el dis sí te lo guarda perfectamente. El que te lanza el evento te lo guarda perfectamente. Dime, Javi. ¿Por qué no le pone el $dis.pageX? Porque lo que estoy haciendo es modificar el HTML de ese elemento. No digo, en vez de poner event object, no le pone $dis. ¿Qué va a pasar si pongo esto? Esto no es correcto, ¿eh? Es que se ha traducido. ¿Quién es el $dis? El objeto al que le está haciendo el evento. Entonces la coordenada, ese paje X, si existe, ¿de quién es? ¿Del evento o del elemento? Es del elemento. Eso no es lo correcto. De hecho, creo que el paje X no existe. Eso nos tiene que dar un fallo. Ahí no existe. Mira, lo que yo estoy haciendo... ¿ves? Te está dando un fallo. Lo que yo estoy haciendo es recordar que yo tenía en JavaScript plano un objeto de evento. Que me dice, por ejemplo, si es un evento como este, que es de ratón, me da información sobre el ratón. Por ejemplo, la coordenada en la que has pinchado el ratón. Y eso es lo que yo estoy utilizando cuando pongo eventObject.pageX. Porque fíjate en una cosa, Javi, si yo lo ejecuto, el evento, si lo lanzo aquí en la P, me va a dar la coordenada en la que está el ratón. Vale, 12. Pero es que si lo lanzo aquí al final, el evento sigue saltando, es el mismo, estoy haciendo clic, está cambiando el HTML, pero ese valor cambia, porque estoy en otra coordenada. Es decir, que son cosas diferentes. Una cosa es el $dis, que es qué objeto te ha lanzado el evento, en este caso es el párrafo, y otra cosa es las características que tenga el evento. En este caso, recordad, si es un evento de teclado, el evento me lo va a lanzar un input, pero tendrás que saber qué tecla has pulsado. Eso te lo va a dar el evento, en fin. Que son cosas diferentes, ¿vale? Ok. Por supuesto, podemos definir varios eventos. Vamos a ver, aquí donde estaba. En una sola línea podéis definir varios eventos para el mismo elemento. Aquí yo puedo definir el click, le podemos poner el click y más elementos, ¿vale? Y se hace en una sola línea, no hace falta duplicar líneas, copiar, pegar, copiar, pegar. Aquí hay un ejemplito. Esta es la sintaxis. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer con el click que lo tenemos y con el hover, por ejemplo, ¿vale? Y podemos hacer de una sola vez, definirle todos los eventos que queráis a un elemento, ¿vale? Es otra sintaxis, porque podemos hacerlo. Vamos a hacerlo primero. Voy a deshacer y lo voy a dejar como lo tenía con el click, ¿vale? Que eso estaba así y funcionaba.
Y ahora, lo quiero que veáis de las dos formas. Voy a hacer eso y a la vez le vamos a hacer, sobre todo los párrafos también, el hover, por ejemplo. Y, bueno, en este caso lo que vamos a hacer es console.log y vamos a imprimir en la consola el texto que tengo por aquí. ¿Vale? Simplemente que me saquen la consola cuando pase por encima. ¿Vale? ¿Veis? Paso por encima, ya está saltando ese evento y además, si le hago clic, salta el otro. Estoy teniendo dos eventos sobre el mismo objeto. Hasta ahí no hay problema, ¿no? La sintaxis que tendría esto con el on sería que tú lo defines igual y ahora lo que tenemos es un objeto JSON que me va a permitir irle definiendo cada uno de los eventos. Por ejemplo, el click, ahora aquí pongo 2 puntos y sería esta función en concreto. Esta coma me sobra y esta es de esa función, pongo coma y ahora pongo el hover, 2 puntos, y sería esta función en concreto. Este paréntesis es de arriba, este es de aquí, si no me he colado en nada, sí, me tiene que faltar uno. Ese es de la función, me falta este. Creo que no me he colado, vamos a probarlo, si no la repasamos. Sí, sí me he colado en alguno porque no está cogido. Es algún tema de paréntesis lo que se me ha ido. Vamos a echarle un ojo a la sintaxis. Daros cuenta de simplemente click 2 puntos, function, ¿vale? Y aquí tenemos que tener alguno con varios. Hemos puesto el on, tenemos click 2 puntos, function, tengo ese, tengo la coma y tengo el hover, 2 puntos, function. Tengo este. Y este es el que cierra arriba. Aparentemente no le veo el fallo. Es el hover el que no me lo quiere coger. ¿Por qué no lo quieres coger? ¿Cómo? No lo puedo utilizar. Creo que veo que en ese caso, si os fijáis, el click te lo coge sin problema, el hover, el que no veo por qué no me lo coge. Function, consuelo, pam. Claro que la sintaxis es simplemente eso, vamos a hacerlo con... Voy a cambiar, no le veo qué es lo que tiene, lo vamos a cambiar, por ejemplo, por un mouse enter, a ver si es que el hover, por lo que sea, no me lo... Si el hover lo hemos utilizado antes. ¿Vosotros veis ahí algún fallo? Yo no veo el fallo. Por lo que sea, el hover es el que no le gusta esta sintaxis. ¿Veis que ahí con la misma tengo ya los dos? Con el mouse enter sí es el hover el que no le ha hecho gracia. ¿Vale? Luego miraré a ver por qué el hover no. El hover es uno de los eventos estándar, sin más. Bueno, de todas formas lo estáis viendo aquí que tú puedes definir, pues para un solo elemento, pues el mouse enter, el mouse lift, el click, una sintaxis en la que lo tienes agrupado, pero no hay diferencia con hacerlo en tres sentencias diferentes. La única diferencia es que es un poquito más óptimo porque la selección la hace solo una vez, las selecciones siempre son costosas, ¿vale? Es la única diferencia. Ok, pues eso con respecto a eventos. Vamos... Vale. Los eventos sería cuestión de... ya mirarse un poco la lista de eventos que hay y demás, ¿vale? Pero no tiene mucho más historia, son los mismos que teníamos antes. Vamos a ver también introducir una parte nueva que serían los efectos, ¿vale? Es decir, animaciones, pequeñas animaciones. jQuery tiene alguna y si queréis algo más os tenéis que ir ya al jQuery UI,
¿vale? A la interfaz de usuario, que es donde tenemos más elementos de este tipo. Yo rápidamente, fijaros que voy a tener métodos que me van a permitir hacer efectos sobre elementos como este hide o el show. El hide o el show, si lo aplicamos, lo único que va a hacer es mostrarlo o ocultarlo, ¿vale? En este caso, sin efecto alguno, va a ser automático. Pero le podéis aplicar también velocidades. Si queremos que sea lento, que sea más rápido, vamos a probar con alguno de ellos. Yo, por ejemplo, al hacer clic, lo que voy a hacer es un hide sobre el elemento que lo haya hecho y lo vamos a hacer lento. A ver si nos da, si lo vemos bien. Vamos a recargar. Y ahí habéis visto que te lo ha ocultado haciendo una pequeña animación, ¿vale? Si se lo doy al segundo, tercero, pues eso simplemente es uno de los efectos que tienen, que es el hide, el ocultar, ¿sí? Le pones, si no le pones nada, lo va a hacer instantáneo, no va a hacer esa pequeña animación. ¿Y la prueba hace lo mismo con el toggle? El toggle, ahora lo vemos, el toggle que lo estuvimos viendo el otro día tiene los mismos parámetros, ¿vale? Sobre todo no recuerdo si el toggle tiene el slow, pero sí le puedes poner velocidades, que al final tú le puedes poner también a mano la velocidad en que quieres que lo haga, ¿vale? El toggle, si recordáis, vamos a hacer algún caso con el toggle, voy a borrar esto que tenemos aquí. Ayer, en algún ejercicio que os salía, teníamos algo de este tipo. Voy a modificar un poco mi HTML para que lo tenga como vosotros. Teníamos diferentes noticias, ¿verdad? Teníamos un div en el que teníamos, voy a ir utilizando cada uno de los párrafos, en el que teníamos un H1, teníamos un párrafo y un H1 creo que era, ¿verdad? Título. Y esto mismo lo voy a duplicar y vamos a hacer segundo y tercero, ¿vale? El toggle al que se refiere Javi era porque, bueno, a muchos dije que cuando en el ejercicio os decía cuando hagas clic en el título que se oculte la noticia. Decía, yo voy a ocultar este primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues que si lo hago simplemente, vámonos al donde lo tengo, vale. Vámonos al JS, voy a borrarme ya esto, voy a decir, tal y como lo tengo ahora, pues voy a decir para cada uno de los H1, voy a definir $H1, selecciono todos los H1, y voy a definir cuando hago clic sobre el H1, tengo la función que me lo trata, y esa función lo que queremos que haga es que oculte este párrafo que hay aquí. Venga, por ir dándole vuelta a algunas cosillas, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo ahora mismo así para que solo me lo haga para el primer H1 o ¿cómo lo hacemos? Venga, queremos que lo haga para todos, que era lo que tenía ya en el ejercicio. Y ahora el tema que muchos me decían es, y si yo estoy en esta situación en la que he clicado en este H1, pero el que quiero ocultar es este que tengo aquí. Con respecto al H1, ¿este qué es? Es hermano. Tienen el mismo padre y aquí tienes el hermano. Con mucho lo que yo hice fue utilizar, ¿qué utilizamos? El sibling. El sibling, ¿qué es lo que te da? Los hermanos. ¿Sí? Se puede hacer de más formas. Javi, contigo lo hice, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hicimos? Cogemos el $this y ahora para ese en concreto en el que he clicado... Hay que coger sibling, el primero. ¿Has puesto sibling? Ponle sibling. ¿Era acabado en ese o sin ese, Javi? Que no me acuerdo. Con ese. Es con ese. ¿Y qué es lo que me has dicho que había puesto antes más? Que había puesto la G y la L y cambiar. Vale. Vale, entonces con esto, para que lo veáis, vamos a hacer primero el HTML. Le voy a cambiar el HTML, vamos a poner lo que sea, ¿vale? Por hacerlo rápido. Vamos a ejecutarlo ahora y ahora tengo título, párrafo, título, párrafo, título, párrafo. En teoría, cuando hago clic en uno, se modifica de los hermanos el de la posición 0. Le he dicho que modifique de los hermanos el de la posición 0. Ojo, más formas de hacerlo seguro que habréis encontrado, ¿vale? Ahí no hay solo una. Eso ya lo tenemos. Ahora, al hacer efectos, que era con lo que estábamos, pues en vez del HTML vamos a hacer algún efecto. El ejercicio decía que vamos a hacer un hide.
Vamos a probar ahora la sintaxis en segundos. Le voy a poner 2 segundos. Entonces, ahora lo que tiene que hacer es que cuando clico en uno de ellos, el segundo párrafo desaparece. Y ahora el tema era de cómo hacemos que aparezca otra vez. Si yo le hago clic para que aparezca, pues había una función que es muy cómoda que lo que te hace, si quiero que aparezca sería el show. Pero tendría que jugar aquí mirando si el elemento está visible, hago el hide, si no, hago el show. Todo eso está pensado en jQuery, porque esto es muy fácil, que es el toggle. El toggle lo que hace es cambiar entre uno y otro, y tú te olvidas. Vamos a probarlo. Ahí desaparece el primer párrafo y ahí me aparece el primer párrafo. ¿Sí? Hace un efecto raro por el modelo de caja, y es que claro, te aparece la caja y se nota el salto, pero bueno. ¿Veis? Ahí cuando desaparece se nota el salto. Y cuando aparece, antes de que empiece la animación, se nota el salto. En el último no se va a notar, porque no tiene nada debajo. Eso es por el modelo de caja en CSS, ¿vale? Vemos más o menos entonces cómo va el tema de los efectos y demás, cómo podemos irlo juntando todo. Dentro de los efectos, pues tenemos algunos, tenemos el de slide up, que es lo que va a hacer eso, la ventanita para arriba, el slide down, tenemos un montón. Ahora miramos, en vez del tutorial miramos la documentación, ¿vale? El toggle, ya lo estáis viendo aquí, que le podemos poner una velocidad exactamente igual. Si tiene, Javi, que me lo has preguntado antes, si tiene igual el slow, ¿vale? Y fijaros que podemos concatenar cosas, que es una de las ventajas que tiene jQuery, y una de las sintaxis que introdujo y que, bueno, que al final en los nuevos estándares de JavaScript se va utilizando. Y es esto, por ejemplo, que dices, haz una determinada animación y cuando esa animación acaba, añádele en la clase lo que sea, que por ejemplo cambia colores o haz lo que sea, ¿vale? Hace también eso. ¿De acuerdo? Ok. Por supuesto puedes definir tú tus propias animaciones diciéndole que se mueva y que a la vez desaparezca, que lo que sea. Eso sería con el método animate. ¿Vale? Con el método animate podemos hacerlo nosotros como queramos. Pero le vamos a echar un ojo a las que tenemos definidas, que nos vamos a ir aquí a la documentación de jQuery. Y en la documentación, simplemente para que le echéis un ojo, vamos a ver los efectos. Y ya estáis viendo, tenemos el fade in, el slide down, el slide up, algunos muy básicos. Y si queréis le vamos a echar ya un ojo para que veáis otras cosas que tenemos en jQuery UI. Y aquí ya tenemos desde componentes con los efectos definidos y tal, este tipo de cosas, ¿vale? Y esto se utiliza del mismo modo, es otro JS que hay que linkar, pero se utiliza igual, es jQuery, pero está más pensado en que tengas otro tipo de animaciones sobre otro tipo de elementos. Efectos que tenemos efectos, por ejemplo, animaciones de color, que con jQuery estándar tienes tú que hacerlas a mano, no existe como función, aquí sí las tienes. Aquí, por ejemplo, está animando y cambiando a la vez el color. En este caso simplemente vamos a ver un switch class, por ejemplo. Ahí le está cambiando la clase y te hace la animación. Vale. Este era el que quería de los colores, que era el que estamos viendo ahora. Y le aplica ese degradado en el tiempo en el que se está haciendo la animación, ¿vale? Si vemos el código fuente, esto ya, vosotros luego le echáis un ojillo, que no tiene tanta historia. Fíjate que aquí tú le has dicho un animate y le has dicho simplemente el color de fondo, ¿vale? Es ese, el color al que voy a tener con la letra, el ancho y a lo que va avanzando, simplemente. Y aquí, por supuesto, tenemos pues elementos que luego no los vais a utilizar, entiendo, con jQuery. Luego utilizaréis Material Design o cualquier otra librería, pero aquí también tenemos pues los típicos barras de progreso, bueno, ya habéis visto los acordeones, botones de diferentes tipos. No sé si con Paqui, supongo que no habéis empezado todavía, como Paqui ha faltado estos días, ¿no? Pero una ventana de diálogo, en fin, los sliders. Tenéis alguna posibilidad, ¿vale?
aunque con Material Design yo entiendo que es lo que, Paqui creo que es lo que incidirá más. Eso desde el punto de vista de la sintaxis, de la interfaz, ¿vale? Ok, entonces, ya sabemos... Venga, tenía para mañana, pero como veo con ganas, ¿no? Pues sí. Vamos a ver allá, dime. Podemos, este hay muchos papeles de tener una tabla y que te ponga un color para que tiene este y lo que no. Ahora si queréis vemos los ejercicios. Vamos a explicar ellas, por ejemplo, y así ya podemos seguir trabajando y voy pasando y vemos ejercicios y luego los corregimos. Venga, vamos a ver cómo hacer una petición a ellas con... Vamos a ver dónde la tenemos por aquí. Pidim. Ajax, estaba aquí arriba. Muy sencillito, ¿vale? A la hora de hacer peticiones, pero no nos vamos a ir aquí, nos vamos a ir a la ayuda que estábamos viendo antes, que la tengo... ¿Dónde te has quedado? Vale, estábamos aquí. Todos sabemos ya lo que es una petición haya, ¿verdad? Todos la hemos trabajado. Fijaros, por ejemplo, la sintaxis para hacerlo aquí directamente yo podría hacer... Tenemos varias sintaxis, varias capas desde lo más simple hasta mayor complejidad, ¿vale? Para tener más nivel de detalle. Pero lo más simple, por ejemplo, es hacer un get, que es este método, que simplemente le hace un $get, $.get. Fijaros que ahora no es un selector. Ahora es como lo que os decía antes. Hay casos en los que tenemos $, como selector, o $, como namespace, como conjunto de funcionalidades que te da sin tener que seleccionar nada. Aquí yo no hago ninguna selección, simplemente pones $. No tiene paréntesis. Y lo que estoy haciendo es utilizar la función get de JavaScript, de jQuery. Y ahí lo único que hace es pedirle este recurso. No tiene URL porque está en tu propio servidor, en tu propia carpeta, en el proyecto que estás trabajando. Y la respuesta la tiene en el objeto R, ¿vale? Vamos a hacer ahora alguna pruebecita y no va a tener más misterio. Vamos a hacer alguna prueba. Y ahora vemos algunos más, que tenemos varias opciones. Yo ahora en este caso, tal y como tenía mi código, cuando haga un clic sobre el elemento, lo que voy a hacer, aparte del toggle, voy a hacer una petición allá, me voy a traer un archivito que vamos a poner ahora, que va a ser jose.txt, por ejemplo, y que cuando me llegue lo que voy a hacer es... Venga, en vez de esto lo que voy a hacer es cambiarle el texto al sibling de 0, su HTML va a ser lo que me haya traído del archivo, ¿vale? Voy a crear este archivo Jose, que no lo tengo, aquí en mi servidor, jose.txt lo he llamado, y texto en server. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo, es lo que nos hace. Tenemos aquí, ¿qué? Sí. Me ha hecho 4, not found. Vamos a ver si es un tema de caché que no me lo está haciendo. Al hacer clic en el H1, voy a hacer un console.log a ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Console.log del resultado que me he traído. El dis me está cogiendo ahí el dis lo está perdiendo al hacer la petición, ¿vale? Pues nada, vamos a cambiar esto. En este caso el problema está siendo con el dis, que el dis, como estoy encapsulándolo dentro de una petición haya, es la respuesta a la petición haya. Tendría que ver qué te coge ahí en concreto por el dis, porque ya no es el event, el ámbito aquí ya le está cambiando. Pero vamos a intentar hacer una cosa, vamos a guardarnos el dis en una variable aquí global, yo lo puedo hacer, vamos a probarlo. Var objeto igual al $dis, ¿vale? Y aquí vamos a poner objeto
Ahora ya sí lo coge, ¿vale? Sí, importante la versión que aquí. Sí. Este os lo hago. ¿Ya? Ya habéis visto que el problema era con el $dis, ya estoy haciendo una petición allá. Va como un tiro, estoy en la misma máquina, pero está haciendo la petición allá. Ahí, si os fijáis ahora mismo, bueno, venga, preguntas primero. Estaba Rafa y ahora Javi. Entonces, por el asunto, si se pone a hacer el evento en la función para que luego ahí abajo en la función del GAT, si se pone ahí un punto target, no funcionaría. No, ahí sirve la tarea. ¿En esta de aquí? Ahí se pone ahí evento y luego dentro del punto de Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, venga. No lo tengo ahora mismo claro. Le ven punto target ahí. Es que no es target. ¿Es target? Sí, pero luego el siblings, el target, no es el event.target, no es el objeto jQuery. Ahí tenemos una con los objetos jQuery. Si yo te hago aquí un console log del event.target, va a ver que no es objeto jQuery, es objeto normal. Por eso me dice que siblings is not a function. Porque está cogiendo el objeto DOM, no el jQuery. Vamos a probar una cosa. Con eso ya, recordad que esto lo vimos ayer también, que eso lo que hace es que el objeto DOM te lo convierte en jQuery, es decir, lo encapsula dentro de un objeto jQuery para que tengas todas las funcionalidades de jQuery y ya el sibling sí funciona. Otra forma, ¿vale? Javi, ¿tú qué me ibas a preguntar? Bueno, te iba a preguntar que será a través del código. Soluciona entonces tu duda, ¿no? Vale. Bueno, pues ya estáis viendo que la petición allá es más simple, no tiene mucho misterio, es sencillita. Ahora, ¿qué pasa? Pues que podemos partirla en... Eso sería para hacer un get. Tenemos que recordar, vosotros me habéis dicho muchas veces que vosotros sabíais que los verbos del HTTP, los que eran, ¿verdad? Sí, ¿no? El get, el post, el put, el delete. Me decíais siempre que lo habíais estudiado en primero, en sistemas informáticos, que os encantaba. Pues lo que hemos hecho ha sido utilizar un atajo para el get. Igualmente, si lo queréis hacer mediante lanzar al servidor algo para que se escriba, por ejemplo, lo reciba un PHP para escribir algo en la base de datos, lo haríamos con un put, ¿vale? Con un post se puede hacer. Entonces tenemos métodos para eso. Y luego tenemos el método genérico para hacer cualquier petición AJAX, de cualquier tipo, que sería el $.ajax, ¿vale? Para lo que nosotros hacemos, que son get en nuestro módulo, con el otro es muy sencillito. En este caso, fijaros que ya tienen más parámetros que indican mediante un objeto JSON. Mira la URL, en este caso, si le va a pasar algún dato, ¿vale? Que en este caso lo está pasando como parámetro, está pasando algún parámetro, que va a hacer un get y que lo que te va a traer es un JSON. Y luego tiene la función que es el .down, que es cuando te llega la respuesta. El fail, ¿cuándo sería? Cuando se produce un error. Y esto y el always es si quieres que se ejecute siempre. Aquí ya donde tenéis más granularidad, más manejo, más detalle para, por ejemplo, poner un preload y quitar el preload, ¿vale? El always sería el caso en el que desactivéis el preload. Recordad que aquellos que no hayáis hecho el ejercicio de Navidad, el preload no es más que un GIF animado que lo haces visible o no, y que se está viendo hacer algo, ¿vale? Entonces sería activarlo en el momento en que va a hacer la petición, antes, y luego aquí en el always, por ejemplo, lo puedo utilizar para desactivar el preload. Da igual que haya fallado, que me haya venido la respuesta, voy a quitar ese preload que tengo ahí en la página. ¿De acuerdo? Yo os recomiendo que lo podemos hacer con nuestro get de un modo muy sencillito y podéis utilizar el get si queréis, ¿vale? O, ya os digo, la otra sintaxis en la que tenemos más detalle en cuanto a cuando se ha producido un error, cuando no se ha producido y ese tipo de cosas si queréis tratarlo. ¿Ok? Bueno, yo creo que eso no le vamos a dar más vueltas. Vale. Y con eso podemos continuar con los ejercicios. No sé si habéis acabado todos los ejercicios que dijimos ayer. Y ahora vais pasando viendo las dudas que tengáis, ¿vale? Luego si queréis los hacemos aquí. Pero os he puesto también, por si alguien lo ha acabado, os he puesto este ejercicio número 3,
que pone que son como pequeños challenges, es decir, es un repositorio que está interesante, bueno, os lo descargáis y os viene ya con un código para que solamente tengáis que, código que no hay que tocar nada del JS, no hay que tocar nada del HTML, solo del JS, y se supone que hay una serie de problemas que puede dar y que tú tienes que solucionar, meter tu código, por ejemplo. Vamos a ver uno de los últimos, este que va sobre formulario y tablas. Ahí te dice que muestres cada uno de los animales que hay en el DOM, pues habrá que ver qué son los animales, ¿vale? Que parece que hay pets aquí, animales que están puestos en la página. En fin, descargaros el repositorio y para cada uno de ellos entréis a la carpetita y cada JS lo vais modificando. Tiene, si recuerdo bien, tenía un HTML, que era el que va a tirar de todo, el index HTML, ¿vale? El que vayáis poniendo. Vosotros aquí no tenéis que cambiar nada más que ir comentando el challenge que vayáis a hacer. Si es para el 1.0.0, pues descomenta ese porque te va a cargar ese y tú ya modificas en el JS lo que quieras. ¿Se entiende? Simplemente así ya tenéis el código, el HTML y demás y no hay que hacer nada. Es como solucionar errores. No hay errores, sino que tenéis que meter vosotros el código que falta para hacer lo que os dice cada uno de ellos. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Pues venga, vamos a trabajar un poco y continuamos.